Bueno, a grosso modo, el ciclo reproductor femenino se va a dividir en tres fases, ¿no? O tres etapas. La menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. Bien, eso va a ser a nivel del endometrio, ¿no? Aparte de ello, paralelamente va a haber un ciclo ovárico, ¿no? El cual se divide en dos etapas, ¿no? Lo que es la fase folicular y la segunda etapa después de la ovulación, que es la fase lútea. Bueno, eso lo vamos a explicar más detalladamente más adelante. Ahora hablemos un poco de la fisiología, ¿no? El desarrollo de los folículos. Es aproximadamente en la vida intrauterina, en la semana 6, aproximadamente, en el cual comienzan a desarrollarse los primeros folículos primordiales, los cuales van a seguir desarrollándose llegando a un tope a la semana 20, en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de folículos primordiales, aproximadamente 6 millones, para que luego de esa semana 20 los folículos restantes sufran un proceso llamado atresia folicular, con lo cual va a ir disminuyendo la cantidad de folículos primordiales hasta el momento de nacimiento. Tal es este proceso que al momento de nacer la mujer nace con aproximadamente 2 millones de folículos primordiales, de los cuales cuando la mujer menstrue por primera vez, vale decir en la menarquia, solamente llegue con una cantidad de 300 a 400 mil folículos primordiales, debido a este proceso de atresia folicular que van a ir sufriendo estos folículos durante todo ese tiempo. Bien, entonces, importante de esta parte acordarnos que en la semana 6 la vida intrauterina comienzan a desarrollarse los folículos primordiales, el pico máximo en la semana 20, para que al momento de nacer la mujer nazca con una cantidad aproximadamente de 2 millones de folículos primordiales, pero al momento de la menarquia solamente van a llegar de esos 2 millones solamente 400 mil folículos primordiales, y de esos 400 mil folículos primordiales que la mujer va a tener al momento de la menarquia, solamente durante toda la vida van a llegar a ovular de 300 a 400 folículos. A ver, de la ovogénesis, ¿qué es importante saber? Preguntas repetidas sobre esta parte del ciclo menstrual femenino es: al momento del nacimiento, ¿no?, hasta la etapa de la menarquia, el folículo, ¿en qué etapa de la foliculogénesis se encuentra? Bien, entonces aquí debemos recordar que al momento de la primera menstruación, el folículo se quedó durante toda esa etapa anterior a la menarquia, se quedó en la profase de la primera división meiótica. Ahí se queda el folículo. Es después de la menarquia, después de la primera menstruación, después de este pico de la hormona luteinizante, que el folículo va a completar su primera división meiótica, pero deteniéndose en la metafase de la segunda división meiótica. ¿Y hasta cuándo se queda en la metafase de la segunda división meiótica? Hasta el momento de la fecundación. ¿Okay? Entonces es importante saber. Entonces el folículo se queda en la profase de la primera división meiótica del momento que nace hasta la menarquia. Después de la primera menstruación se completa esta primera división meiótica, pero se queda en la metafase de la segunda división meiótica. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecundación, ¿no? Ahí completa todo el desarrollo. Entonces es importante recordar eso, porque siempre ha sido pregunta en los exámenes de salud y en AMP. Bueno, que algunas características que debemos conocer, debido a que también son preguntas reiterativas, es acerca de algunas características principales, ¿no?, del sangrado menstrual de una menstruación normal. ¿Cuál es la duración normal que nosotros tenemos que tener en mente? Y como tenerlo en mente como valores secuenciales, valores normales que debería seguir un proceso de menstruación normal. Aproximadamente la cantidad de días de sangrado es aproximadamente entre 2 a 8 días. Algunas literaturas mencionan entre 2 a 7 días. ¿Ok? Entonces, eso es la cantidad de días que normalmente
sangra una paciente, una mujer, en su proceso de menstruación. Y el volumen de sangre que aproximadamente va a gastar, ¿no?, por este desprendimiento del endometrio es aproximadamente de 30 a 80 mililitros, ¿no? 30 a 80 mililitros de sangre por día es lo que va a menstruar, lo que va a perder de sangre en una menstruación. Cantidades mayores a 8 días, duraciones mayores a 8 días o cantidades mayores a 80 mililitros ya no consideraremos normal, más bien consideraremos algo patológico, pudiendo sospechar de algunos procesos que produzcan esta alteración, que nosotros la conocemos con el nombre de menorragia, pensando en otras causas quizás anatómicas, como por ejemplo el mioma submucoso, ¿no?, que es una causa importante de hipermenorrea, de menorragia, ¿verdad? Bien, ahora, en lo que es la duración de días, ¿cuánto es la cantidad de días que normalmente debe menstruar una mujer? La cantidad de días que dura este ciclo reproductor femenino. El número básicamente es 28 días, eso todos lo sabemos. 28 días. A esto le vamos a sumar y restar más o menos 7 días. 28 más o menos 7 días. Eso es el valor promedio, el valor normal de un ciclo menstrual. ¿Ok? Entonces 28 le restamos 7, 21, límite inferior normal. 28 le sumamos 7, 35, límite superior normal. De 21 a 35 días es la duración normal de un ciclo menstrual. ¿Ok? Es la cantidad de días que normalmente va a durar el ciclo menstrual. Si es menos de 21 días, hablamos de polimenorrea, y mayor de 35 días, oligomenorrea. Bien, eso lo vamos a detallar en otra exposición. ¿Y quién regula el ciclo menstrual? ¿Quién regula todo este proceso? El eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Este eje importantísimo es el que va a regular todo este proceso del ciclo reproductor. La hormona que va a iniciar todo este proceso es la hormona liberadora de las gonadotrofinas, que es la GnRH, la cual se va a liberar a nivel de los núcleos arcuatos en el hipotálamo, que por un sistema vascular portal va a migrar hacia la adenohipófisis, o sea, hacia la parte anterior de la hipófisis, para poder liberar por pulsos la hormona FSH, que es la folículo estimulante, y la hormona LH, que es la luteinizante. ¿Ok? Entonces la GnRH se libera por pulsos, y por pulsos va a liberar la folículo estimulante y la luteinizante. Aquí tenemos pulsos lentos y tenemos pulsos rápidos. La folículo estimulante va a ser liberada por pulsos lentos, mientras que la luteinizante va a ser liberada por pulsos rápidos. Recuerden que durante toda la primera mitad del ciclo menstrual femenino, la hormona predominante es la folículo estimulante, y durante la segunda mitad la predominante es la luteinizante. ¿Ok? Entonces la folículo estimulante, que es la que predomina en la primera mitad, se libera por pulsos lentos, y la luteinizante, que es la que predomina en la segunda mitad, se libera por pulsos rápidos. ¿Ok? O sea, primero lento y luego rápido. ¿Ok? Para que más o menos se acuerden. Primero inicia lentamente la liberación para luego acelerar los pulsos y liberar la luteinizante. ¿Ok? Entonces es así como se van a liberar las hormonas folículo estimulante y la luteinizante. Bien, entonces la luteinizante y el folículo estimulante van a actuar a nivel del folículo. El folículo, tenemos el ovocito rodeado por las células de la granulosa y la teca interna, ¿verdad? Entonces cada una de estas hormonas va a tener su lugar específico de acción y sus funciones respectivas, ¿no?, para que todo este ciclo menstrual se desarrolle de manera normal. La hormona luteinizante, ¿a qué nivel va a actuar? Va a actuar a nivel de la teca, a nivel de la teca interna, liberando, favoreciendo la liberación de andrógenos. Ahora, la folículo estimulante, ¿a qué nivel va a actuar? Al nivel de las células de la granulosa, produciendo incremento de estas células, aumentando los receptores de la folículo estimulante y aumentando la acción de la aromatasa.
¿Y por qué es importante la aromatasa? Como lo mencionamos en el tema del síndrome de ovario poliquístico, la aromatasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar estos andrógenos que han sido producidos por la luteinizante en la teca interna, van a transformarlos en estrógenos a nivel de las células de la granulosa, ¿no? Los cuales son estimulados por la folículo estimulante. Por eso que la folículo estimulante favorece la producción de estrógenos, mientras que la luteinizante favorece la producción de progesterona. Ok, luego de producir la ovulación, el cuerpo lúteo va a ser mantenido básicamente por la hormona luteinizante. Bien, aquí algunos conceptos, algunas nociones que tenemos que conocer acerca de cómo se estimula, cómo se inhibe la hormona gonadotrofina coriónica, la GnRH, la hormona liberadora. Bueno, entonces, como ya he mencionado, es liberado a nivel de los núcleos arcuatos del hipotálamo, estimulada ¿por qué? Por la norepinefrina. Esto es una pregunta de examen. La norepinefrina estimula la liberación de la GnRH, mientras que las que lo inhiben son la dopamina, endorfinas y el estrés. Recuerden que el estrés es causa muy frecuente de atraso menstrual, ¿no? Justamente por la inhibición de la GnRH, ¿ok? Entonces esto es importante conocerlo. Bien, entonces hablemos un poco de las funciones de la folículo estimulante y la luteinizante. Más adelante vamos a ver un gráfico donde se va a detallar cómo son los picos de liberación de ambas hormonas. Pero de ya les adelantamos que la folículo estimulante tiene dos picos de liberación. Uno es el pico preovulatorio y el otro es a la mitad de la fase proliferativa. Y como habíamos mencionado, la menstruación dura aproximadamente de 2 a 8 días, no un promedio de 4 días. Después del cuarto día viene lo que es la fase folicular hasta el día 14, y luego del día 14 hasta el día 28 es lo que lo conocemos como la fase secretora. Bien, la folículo estimulante va a tener un primer pico a la mitad de la fase proliferativa. Este primer pico que se va a dar en la primera mitad de la fase proliferativa va a ayudar para reclutamiento de la cohorte folicular y a su vez la selección del folículo dominante. Entonces, ese primer pico que se da a la mitad de la primera parte de la fase proliferativa va a ser importante porque se va a seleccionar el folículo dominante. Luego va a tener otro pico antes de la ovulación, ¿no? Un pico preovulatorio que va a ayudar básicamente a producir la mayor cantidad de células de la granulosa, a aumentar los receptores de la folículo estimulante y estimular la acción de la aromatasa. Ese va a ser la función de la folículo estimulante en su segundo pico de crecimiento preovulatorio. Entonces, a su vez también va a estimular la secreción de estrógeno, justamente por la estimulación de las células de la granulosa y la acción de la aromatasa, que van a transformar los andrógenos en estrógenos. Entonces, estos estrógenos van a hacer un feedback negativo con la folículo estimulante. ¿Y cómo es su acción con la luteinizante de estos estrógenos? Estos estrógenos a cantidades pequeñas van a hacer un feedback negativo, o sea, van a inhibir la producción de luteinizante, pero a cantidades elevadas de estrógeno van a favorecer la liberación de la luteinizante, y es así como se produce la ovulación. La folículo estimulante en su segundo pico de crecimiento preovulatorio va a incrementar la cantidad de estrógenos, los cuales se van elevando 36 horas antes de la ovulación. Entonces, este pico máximo de estrógenos, esta elevación de estrógenos va a producir grandes cantidades del mismo, favoreciendo la liberación de la luteinizante, produciendo el pico máximo preovulatorio, el cual se da 12 horas antes de la ovulación. ¿Ok? Pregunta de examen. La luteinizante tiene su pico máximo 12 horas antes de la ovulación. ¿Ok? Bien, la luteinizante a su vez tiene un solo pico de liberación, que es el pico preovulatorio. Acciones de la luteinizante: básicamente mantener el cuerpo lúteo, producir la progesterona. Otra de las funciones de la luteinizante, bueno, es
estimulación de la producción de andrógenos por las células de la teca, como lo mencionamos, tanto la testosterona y la androstendiona. Aquí importante conocer de la testosterona es que es el andrógeno principal en la mujer. Pregunta de examen: ¿cuál es el andrógeno principal de mayor importancia en la mujer? La testosterona, ¿no? Eso ni dudarlo. Sin embargo, no es la más activa, la que tiene mayor potencia de acción, porque la que tiene mayor actividad es la dihidrotestosterona, ¿ok? Pero es la testosterona la más importante de los andrógenos, de la mujer, ¿no? Bueno, acciones de los estrógenos, los cuales son liberados básicamente por el folículo estimulante. ¿Cuáles son? Son tróficos de todo el aparato genital femenino, ¿ok? Aumentan la producción aumentan el desarrollo, el incremento del grosor endometrial, ¿no? Mantienen el control electrolítico. Recuerden que el estrógeno tiene una acción similar a la aldosterona, por lo que retiene sodio, por lo cual en las gestantes vemos edemas en miembros inferiores por uno de estos mecanismos, es por el estrógeno. El estrógeno, como dijimos, feedback negativo junto con la inhibina para la secreción de folículo estimulante. Sin embargo, con la luteinizante no se comporta así. A baja dosis el estrógeno inhibe la producción de luteinizante, pero a niveles elevados, mayor de 200 picogramos por mililitro, produce la liberación de la luteinizante. Y eso explica cómo es que se produce el necesario pico de la luteinizante preovulatorio, ¿no? Para que se produzca la ovulación. La progesterona. Aquí, pregunta de examen. El desarrollo de los acinos, de los lobulillos mamarios, de la areola y el pezón es de la progesterona, sin dudarlo, ¿ok? Acinos, lobulillos, lo que es la areola y el pezón, progesterona. Únicamente la producción del epitelio de los conductos galactóforos lo debemos al estrógeno, ¿ok? Estrógeno, conductos, progesterona, acinos, ¿ok? Estrógenos, conductos, progesterona, acinos, areola y pezón. Feedback negativo con la GnRH, ¿no? Estimula el centro térmico hipotalámico. Debido a eso, en el día ovulatorio, en el día 14, cuando se produce la ovulación, comienza a elevarse la progesterona, el cual tiene su máximo pico 8 días después de la ovulación. Comienza a incrementar el metabolismo basal de la mujer, aumentando la temperatura aproximadamente 1 grado, ya que si una mujer normalmente su temperatura es 36.5, después del incremento de la progesterona va a ser 37.5, ¿ok? Porque estimula centro térmico hipotalámico. Ahora, aquí un resumen de todo lo que les había comentado anteriormente. La luteinizante actuando a nivel de las células de la teca para producir andrógenos, ¿no? La androstendiona y la testosterona, que es el andrógeno más importante en la mujer, ¿no? Los cuales en la granulosa, por acción de la folículo estimulante y de la aromatasa, van a ser transformados en estrógenos, ¿no? En estrona y estradiol. Recuerden que la aromatasa tiene una gran influencia de la insulina. En el síndrome de ovario poliquístico hay insulinoresistencia, por lo cual la aromatasa no puede cumplir su función de transformar la testosterona en estrógeno, por lo cual hay un hiperandrogenismo en el síndrome de ovario poliquístico. Aquí observamos un gráfico interesante de los picos, tanto de la luteinizante, folículo estimulante, estrógenos y progesterona. Luteinizante, un solo pico, el preovulatorio, ¿no? La LH, inclusive la folículo estimulante tiene 2 picos, ¿no? Un pequeño pico en la primera fase, ¿no? En la fase proliferativa, a la mitad de la fase proliferativa, y un segundo pico también preovulatorio, ¿no? Mientras que el estrógeno tiene 2 picos, ¿no? Un pico mayor preovulatorio, que es el cual va a producir la liberación de la luteinizante. Como dijimos, el estrógeno a dosis elevadas es feedback positivo con la luteinizante, y otro pequeño pico en la fase lútea. Mientras que la progesterona, un solo pico de secreción, de producción, que es 8 días después de la ovulación.
Esto es lo que le mencioné. Mientras el endometrio tiene sus fases proliferativa secretora, paralelamente en el ovario la fase folicular y fase lútea, ¿no? También importante conocerlo, memorizarlo para que no nos sorprendan al momento de hacer las preguntas, ¿no? Pueden preguntar, el ciclo endometrial es, y puede te poner fase folicular y fase lútea, y uno, por no pensar bien la pregunta, la respuesta, puede marcar de manera equívoca, ¿no? Endometrial es proliferativa y secretora. Aquí algunos nombres que deben conocer: cómo se le conoce a la fase folicular y lútea, ¿no? La fase folicular, también llamada estrogénica, porque va a predominar la producción de estrógenos, o hipotérmica, mientras que la fase lútea, debido a la producción de la LH, va a ser progestativa, porque va a predominar el progestágeno, o hipertérmica, por la elevación que produce el progesterona, no de la temperatura basal. Otra pregunta: de las dos fases, de la fase folicular y la fase lútea, la que es constante es la segunda etapa, mientras que la que es más irregular es la fase proliferativa, ¿okay? La fase secretora o la fase lútea es la fase lútea es la que es más constante, ¿okay? Es 14 días, mientras que la fase folicular es la que es más irregular, ¿no? Es la que puede ser 8, 10 a 20 días aproximadamente, es la que va a variar, ¿no? Mientras que la fase lútea va a ser la más regular. Aquí otro gráfico importante aquí para que vean cómo la inhibina, sobre todo la A, produce el feedback negativo con la folículo estimulante, ¿no? Produciendo la disminución de la producción de estradiol. La fase lútea sabemos que dura aproximadamente 13 a 15 días, ¿no? Ahora, si se produce el embarazo, se produce la fecundación, se produce la implantación del blastocito, el que va a mantener al cuerpo lúteo ya no va a ser la luteinizante, porque la luteinizante va a ir descendiendo. La que va a como se puede decir, va a reemplazar la función de la luteinizante, va a ser la hormona gonadotropina coriónica, ¿no? La cual ya va a mantener al cuerpo lúteo, ¿no? Para que produzca progesterona, para que el embarazo se lleve de manera normal. Bueno, aquí unas imágenes ecográficas, ¿no? Bueno, esto un poquito más para cultura general. Observamos en la fase menstrual los folículos en el ovario, en la fase preovulatoria el folículo dominante, y en la fase lútea, ya después de la expulsión del ovocito, observamos cómo se ve la imagen ecográfica de un cuerpo lúteo. Otra imagen, otra gráfica de los picos de estrógeno y progesterona. Los recalco porque suelen ser preguntas frecuentes en los exámenes, ¿no? En el estrógeno observamos dos picos, uno preovulatorio y otro en la fase lútea, mientras que la progesterona un solo pico, ¿no? 8 días después de la ovulación. Algo también para recalcar aquí sobre la filancia del moco cervical. ¿Quién le da la filancia al moco cervical? Es el estrógeno. El estrógeno le da esa filancia, ¿no? El incremento de ácido oxálico favorece que este moco cervical sea menos espeso, ¿no? A diferencia de la fase secretora, en el cual la progesterona disminuye la cantidad de moco cervical, espesa el moco cervical, disminuye la cantidad de ácido oxálico, disminuyendo su filancia, ¿no? Siendo más difícil para el espermatozoide llegar, ¿no? Para fecundar con el ovocito, ¿no? Algunas preguntas, que han venido de exámenes de NAM. El pico máximo de elevación de la luteinizante en el ciclo menstrual se debe a la retroalimentación positiva por... ¿Cuál sería aquí la respuesta? El pico máximo de elevación de la LH. ¿A quién se le debe la LH su pico máximo de elevación? Se lo debe a incremento del estrógeno. El estrógeno hace feedback positivo. Con la luteinizante a dosis altas, ¿no? Entonces el estrógeno, cuando llega a un nivel máximo, produce el pico máximo de elevación de la luteinizante. ¿Ok? En cambio la progesterona no es. Aquí la respuesta es la B, el estrógenos. En la menstruación normal, la hemorragia media, ¿cuánto es la hemorragia media? Por día es aproximadamente de 80 cc, ¿ok? 80 cc, mayor de 80 ya no consideramos normal, sino consideramos anormal.
puede ser una menorragia, por un mioma, por un pólipo, etc. Pero una menstruación normal debe de sangrar menos de 80 cc. Ahora, ¿cuál es el intervalo en días del ciclo menstrual normal? Lo dijimos, 28 más menos 7 días. Así, de frente, 28 más menos 7 días, 21:35. Memorícenlo, 28 más menos 7 días es lo que normalmente debería durar. Ahora, ¿cuál es el andrógeno fundamental en la mujer? Lo dijimos, la testosterona es el andrógeno fundamental en la mujer. Ahora, otra pregunta, la curva de temperatura basal en una mujer de 28 años muestra 36.5 a 36.6 durante todo un ciclo de 32 días. ¿A qué debe considerarse que es un ciclo normal o anormal? Justamente después de la ovulación, si se produce la ovulación y el incremento de la progesterona, la temperatura basal debería incrementarse en un grado centígrado aproximadamente. Aquí no se produjo eso, posiblemente porque ha sido un ciclo anovulatorio en el cual no se produce la segunda fase, en el cual hay preponderancia de la progesterona e incremento del metabolismo basal. Posiblemente aquí no se produjo eso, por lo cual no se elevó tampoco la temperatura basal por una deficiencia de la producción de progesterona, probablemente por una fase anovulatoria.